Hace 5 años después del nacimiento de mi hijo David, una persona vino a hacerme un masaje. Ella notó algo en la zona de mi seno izquierdo y me dijo, sería importante que te mandaras a revisar porque noto algo. Aunque pensé, no creo que me esté pasando nada, no es grave, posiblemente es leche, así que no me preocupé. Después de un tiempo, un día me desperté muy temprano en la mañana para orar. Me paré frente al espejo a mirar mi cuerpo, algo que no acostumbraba a hacer y que antes era un reto para mí. Al observarme detenidamente, noté que la piel de mi seno se retraía, así como cuando tienes celulitis. En ese momento llegaron muchos pensamientos. Claro que me asusté. Saqué una cita al ginecólogo y me tomaron exámenes médicos. El día que me tomaron la primera mamografía, me sentí muy nerviosa. Una señora muy amable me pidió que fuera a tomarme una ecografía. Cuando me sacaron la ecografía, recuerdo cómo la enfermera revisaba y revisaba esa pantalla. Me dijo, necesito salir y ya vuelvo. Cuando volvió me dijo, encontramos algo que nos preocupa y nos gustaría que te hicieras una biopsia. En ese momento, el miedo se apoderó de mí. En medio de ese miedo, recuerdo que empecé a buscar respuestas. Estaba muy angustiada. Entonces pude ver en ese cuarto un cuadro oscuro. En el fondo se veía que venía un bebé. En ese momento escuché en mi interior que detrás de la oscuridad siempre hay vida, y aunque sentía mucho miedo, me repetía las mismas palabras. Después de una semana me tomaron la biopsia. Al día siguiente, mientras escribía en mi computadora, recibí una llamada del ginecólogo. ¿Cómo olvidarlo? Me dijo, Judy, tienes un carcinoma, tienes cáncer. El miedo se apoderó de mí. Era una sensación de vacío, angustia, soledad, desconexión. El fuerte miedo a morir, a no ver crecer a David, no ver casar a Gabriela, no envejecer junto a mi esposo, no seguir trabajando en la obra de Dios. Fue como si todo se detuviera delante mío. Lloré desconsoladamente. Mi hija corrió a llamar a mi esposo para que se hiciera cargo de la llamada. Yo simplemente lloraba. Pero en ese momento, la religiosidad hizo su aparición. Recordándome el verso de Job, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito es el Señor. Digo que fue la religiosidad porque era algo de lo que no estaba convencida en ese momento. Simplemente lo recitaba para convencerme que a Dios no se le había olvidado, que estaría bien y que mi actitud tendría que estar a la altura de una mujer agradecida y con un buen testimonio. Pero en mi interior vivía algo totalmente diferente. Quería llorar, quería preguntarle a Dios para qué, quería expresar mi dolor, mi enojo con la situación. Tenía dudas, mi mente tenía preguntas, pero la religiosidad insistía. No te quejes, solo agradece y repite, el Señor dio, el Señor quitó. Recuerdo que hasta con Gaby pusimos alabanzas para agradecer. Era lo que yo le había enseñado a ella. Así que este día y en esta experiencia pude aprender que la religiosidad te va a llevar a mostrar algo que realmente no es, a esconderte detrás de versos de la palabra y a repetirlos, a evitar a toda costa conectar con la realidad y el dolor que se experimenta y perderte de lo que Dios quiere que aprendas. Entendí que se vale reconocer lo que se siente, que se vale ser honesta consigo misma y poder decir, no siento gratitud, siento miedo, angustia, tengo pensamientos de muerte, miedo de no ver crecer a mi hijo, miedo del dolor y los tratamientos que me vayan a hacer, no quiero esto. Y tener al lado una persona que te escuche, que empatice contigo y que te acompañe sin juzgarte. Gracias a Dios esa persona estuvo ahí, ella lo sabe. Gracias, Mari. La religiosidad te lleva a ser hipócrita contigo mismo y como resultado con los demás y con el Señor. La religiosidad es un disfraz que al final lo único que hace es esconder la humanidad, la debilidad, dejando que Dios no sea visto. Cuando confesamos esa debilidad, cuando confesamos esa condición, esa realidad, es cuando somos fortalecidos. Dios mismo lo dijo. La vulnerabilidad y honestidad empieza con nosotros mismos. Sea cual sea el proceso, ser honestos y compasivos
dejan al descubierto nuestra humanidad, y ahí es donde queda expuesta la divinidad y su obra perfecta en medio de esa debilidad.